Hoy tenemos un evento muy especial y es la conferencia que nos va a ofrecer nuestro querido hermano Fernando. Y también deciros que este acto está organizado tanto por la Secretaría General, representada por su presidenta, Àngels Torra, que nos acompaña por Zoom, no ha podido venir hoy presencialmente, y Ramar Julia. Entonces, ahora mismo voy a pasar la palabra a nuestra querida hermana Àngels Torra, que nos va a hacer la presentación y después os dará la conferencia Fernando. Gracias, Silvia. Lo primero que pediría es a todos los asistentes, iba a decir tanto presentes por Zoom, pero esto es para los asistentes por Zoom, que por favor apaguen sus micros, porque las respiraciones se oyen y entonces va saltando la imagen de la grabación. Esto para empezar. Después, nada, simplemente saludarlo ahora porque no puedo ver yo a Fernando. Pero yo sí te veo a ti. Va, sí, vale. Ahora, bueno, ¿qué tal, Fernando? Tengo que excusarme por no haber podido estar ahí, ha sido un imponderable que me ha dolido mucho porque tenía muchas ganas de darte un abrazo, pero mira, te lo doy virtual desde la distancia. Y bueno, todo el mundo, ¿quién no conoce ya a Fernando Álvarez de Torrijos? Lo que pasa es que estaba pensando que eres probablemente el eslabón de toda esa nobleza de principios del siglo XX que fueron los que pusieron en marcha la teosofía en España y acabó siendo sección al final, ¿no? Con todos los demás. Entonces me congratulo con todos los demás y es un momento muy bonito cuando podemos contar con tu presencia. Siempre contamos contigo porque tú siempre estás, nunca tienes un no, cosa que te agradecemos muchísimo, sabiendo, como sabemos, que estás enormemente ocupado por todas tus charlas a todos los países a donde vas. Me consta que has hecho un hueco aquí, como una cuña muy estrecha para meter con calzador este rato de esta tarde para estar con nosotros. Entonces, no voy a hablar de tu currículum, porque estoy segurísima de que todos los que están aquí saben ya de tus andanzas, de tus andaduras, de todo ese trabajo en servicio de los demás que estás haciendo desde hace tantísimos años, desde el momento en el que entraste, bueno, desde antes de entrar en la Sociedad Teosófica, porque tú ya ibas buscando. Entonces, nada más, no me voy a extender más, simplemente darte las gracias otra vez en nombre de la sección, de todos los participantes de aquí y de ultramar, que están todos aquí pendientes de ti. Y nada, todo tuyo. Muchas gracias, querida. Y lo mismo, ya nos daremos un abrazo. Vuelvo en septiembre otra vez, o sea que a lo mejor coincidimos de alguna forma. Muchas gracias. Fantástico. Pues adelante. Adelante, ok. Voy a empezar, como tradicionalmente empiezan la Sociedad Teosófica, con el famoso mantra de Ani Besant, de Amma, como la llamaba Krishnamurti. Amma, ¿ok? Oh vida oculta que brillas en cada átomo. No, que oh vida oculta, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en todas las criaturas, oh amor oculto que todo lo abrazas en la unidad. Aquel que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. ¿Ok?
Y este tiene un significado tremendamente profundo, que está muy relacionado con la introducción en el famoso librito A los pies del maestro. De lo irreal, condúceme a lo real, de las tinieblas, condúceme hacia la luz, de la muerte, condúceme a la inmortalidad, que es la primera obra, por así decirlo, de Krishnamurti, que la escribió en la sede internacional en Adyar, casi un poco después de haber sido descubierto. Entonces, con esta pequeña introducción, voy a leer un mensaje que el papá de mi amiga, que está aquí en la pantalla, escribió en un panfletito que me encontré en mi biblioteca en casa. En un panfleto escribió esto, como notas para algo que iba a hacer. Y el otro día en casa estoy mirando en mi biblioteca y digo, ¿pero qué es esto? Y está ahí firmado Saturnino Torra. Y dice así: queridos amigos, desde estas alturas, y esto era en Saanen, 3 de agosto de 1972, desde estas alturas no puedo por menos que enviarles un cordial saludo, pues si bien estamos lejos por la distancia, no lo estamos por nuestra sincera y absoluta aspiración a la verdad y por nuestra sincera y absoluta adhesión al gran plan. Ayer escuché muy de cerca a Krishnamurti y dentro de 2 horas y media volveremos a estar con él. Saqué la impresión de que habla desde un punto de vista de lo absoluto, cúspide y meta de toda filosofía y de toda religión, y de la entrega absoluta y total del individuo y del propio ser a la vida y propio ser de toda la humanidad. Así lo ha hecho él siempre, y así lo hará sin duda alguna mientras su cuerpo aguante. Su cuerpo se mantiene bien, pero su mente está joven y lozana, como siempre. Y por cierto, Ángels estaba con él ahí. Allí era una niña todavía así. Sigo creyendo exactamente igual que en 1928, cuando por primera vez tuve la inmensa suerte de estar con él en Omen, en una reunión de la Orden de la Estrella de Oriente, que los estudiantes de teosofía eran y serán siempre los que mejor honrarán su mensaje, razonándolo, y los que mejor lo harán triunfar en sus vidas, y lo compartirán con las de sus semejantes como lo honra Sri Ram, que lo ha hecho triunfar en su propia vida y lo comparte con todos sus semejantes. Creo sinceramente que la mejor colaboración con él es la interna, antes que la externa de no casarse, quemar o no leer jamás ningún otro libro, o la de abandonar esposa, hogar, amigos y todo trabajo colectivo y externo en pro de las formas que encarnan la vida de la humanidad, las vidas de la humanidad. Creo de una manera sincera y absoluta que todos los que le escuchamos y le leemos tratamos de interpretarlo con la máxima pureza de nuestro corazón. Así pues, lo importante es que entre todos, y él por delante, aparezca en el mundo un nuevo concepto sobre la vida y un nuevo modo de vivir. Creo que este noble fin, de que aparezca y triunfe en el mundo un nuevo concepto sobre la vida y un nuevo modo de vivir, acabará finalmente por movilizarnos a todos apreciando calurosamente el concepto ajeno, aportando el propio e inflamándonos todos en eso que tanto nos une. Acabemos de comunicarlo hasta a los adoquines de las calles, a las paredes de las casas, a las sillas y mesas de nuestros aposentos. Tal me parece que sucederá en la medida que nos toque el ingente poder del absoluto que mueve el mar, sostiene las montañas y late en el corazón de todos los seres humanos. Un abrazo para todos, Saturnino Torra. ¿Okay? Yo estaba preparando para venir, esto, lo otro, y de repente me encuentro con el panfletito este, y con alguien que había escrito algo que nunca lo había visto antes. Y es esta introducción de Saturnino a Krishnamurti.
a quien precisamente allí en Omen es cuando Krishnamurti decidió marcharse de la Sociedad Teosófica. Y no lo hizo así de un pronto, lo llevaba ya pensando 3 años, e iba preparándose hacia ello. Pero lo tenía muy en el interior, porque he leído algunas de sus reuniones con jóvenes que le acompañaban en aquella época, en Italia, 1 año antes o 2 años antes, y no mencionaba nada, sino mencionaba todo lo bueno que había aprendido de Ama y de Leadbeater, que los tenemos ahí, y lo agradecido que estaba de todo eso. Pero sin embargo, tenía que tomar la decisión de marchar, porque le estaban convirtiendo en un avatar, en algo esto, y entonces la idea de transmitir ese cambio tan importante para el ser humano se estaba perdiendo. Así que decidió suspender lo que era la Orden de la Estrella de Oriente, que, como decía Ángels antes, una tía, abuela mía, era la representante de esa escuela en España en los años de 1914 o 15 hasta que prácticamente en 1920 o 25, una cosa así. Sí. Doña Julia Armisen. Su hijo, Ernesto Catalá Armisen, dejó su casa para la creación de la rama Hesperia de Madrid. Ahí es donde se organizó, fueron todos los que, la que estaré dentro de unos días, y precisamente consta en la carta constitutiva de la rama Hesperia, de la que yo me hice miembro en 1977 sin saber nada de eso y esas conexiones. Luego mi tío Luis Fernando me lo contaría, pero si esa era mi abuela y ese era mi padre. Digo, mira qué casualidad. ¿Y te interesa todo esto de Ani Besant y de Krishnamurti, de Blavatsky y de estos? Pues sí. O sea, que ¿son casualidades o no? No hay casualidades. Entonces, yo estaba buscando desde hacía tiempo, estaba tratando de encontrar el por qué el ser humano sufre tanto, el por qué nos causamos tanto sufrimiento unos a otros. Me había desencantado con la tradición católica, porque siempre te decían qué hacer, pero ellos no hacían lo mismo, ellos hacían completamente todo lo contrario, como la familia y todos. Entonces digo, no, aquí tengo yo que ir por libre, tengo que ir a la aventura. Estaba muy desesperado en aquella época, lo estaba pasando muy mal y al final terminé en Baqueira-Beret, trabajando en la estación de esquí. Estuve 10 años, me lo pasé muy bien, acabo de visitar hace 4 días, estaba allá. Y me lo he pasado muy divertido viendo amigos antiguos y la radio que yo creé allí y tal. Pero fue en el 77 que le dije a mi jefe, yo me voy, me tengo que tomar el verano libre para irme a América. Y me dice, tú no puedes, tú estás aquí obligado y tú eres un empleado, te tienes que quedar aquí. Digo, no, necesito por lo menos 2 meses. No puedes. Digo, ¿cómo que no puedo? Me despido. Tú no te puedes despedir. Digo, me despido. Aquí tienes el papel, la carta de despido y yo me voy. Te he dicho que me tengo que marchar y me voy. Y me fui a la aventura a Estados Unidos, algo de los Rosacruces en California, que había leído en algo. Porque en aquella época no encontrabas nada. Era difícil encontrar libros de estos que nos interesan porque habían estado prohibidos hasta 1975. Así que me voy, hago todo el recorrido, me quedo en Las Rocosas un mes y no me convence. Y vuelvo a España y digo, yo no puedo ir a trabajar hasta que no encuentre algo. Y me hice una cabaña en el Valle del Tieta, en una comuna de vegetarianos, que les dije, yo no quiero hablar con nadie, si me dais permiso, era un terreno muy grande en mitad del bosque, me hice una cabaña y me fui ahí a ayunar durante 1 mes y medio. Un pastor le dije que me dejara un poquito de leche en un cacharrito, en una piedra, pero que no quería hablar, yo le di un dinerito para que hiciera eso, y yo tomaba frutas de los árboles porque era la época de agosto y había frutas por todas partes. Digo así, y me quedé como un fideo, así de delgadito, ahora no, pero en aquella época me quedé así. Y oí hasta las hormigas andar. Digo, ¿pero qué están andando por aquí? Miraba así, me hice tan sensitivo que luego tuve que pagar el palo porque no pude conducir por un tiempo, porque me mareaba por todos los lados. Pero bueno, vuelvo a Madrid
Pero antes de eso, cuando me metí ahí, estos muchachos tenían en su biblioteca un librito, a los pies del maestro, de un tal Krishnamurti. Y les dije, ¿me puedo llevar esto a mi cabaña para que me sirva de reflexión? Me dicen, haz lo que te dé la gana. Y allí me lo llevé. Y prácticamente me lo aprendí de memoria. Entonces, cuando ya salgo de allí, vuelvo a Madrid, y mi hermana, ¿pero qué te ha pasado? Mira cómo estás, tienes que comerte un filete. Digo, no, yo ya me he hecho vegetariano, a mí de filetes déjame en paz, ¿no? Y entonces voy a la librería Armenteros y pregunto quién es este señor. Y me dicen, oh, acaban de abrir Sociedad Teosófica, vete a la calle Mayor 1 y llama ya a la puerta. Digo, bueno, pues venga. Entonces, antes de eso me compré en un kiosco en la Plaza de España en Madrid la revista Ajo Blanco del año otoño del 77. Algunos de aquí os acordaréis de esa revista de Ajo Blanco, que es también la revista Integral, etcétera, que eran muy famosas en aquella época y tenían artículos muy buenos. Y en esa revista había este artículo, esto antes de llamar a la puerta allí, que decía este artículo: Krishnamurti es reconocido universalmente como uno de los grandes maestros y pensadores de nuestra época. Su preocupación en todo momento ha sido los problemas fundamentales del ser humano y ha dado sus propias respuestas en una serie de obras de profundo interés humano, desde la libertad primera y última hasta el despertar de la inteligencia. Hemos creado una sociedad que es violenta, dice Krishnamurti, y nosotros somos seres humanos, somos violentos. El ambiente, la cultura en que vivimos son producto de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de nuestro dolor, de nuestras espantosas brutalidades. De modo que es muy importante la pregunta, ¿es posible poner fin a esta tremenda violencia en uno mismo? Y continúa diciendo Krishnamurti, tecnológicamente el ser humano ha hecho enormes adelantos. Sin embargo, en su naturaleza permanece como era hace miles de años. Insaciable, envidioso, agresivo y llevando siempre el peso de la desdicha. Tiene pues que haber un cambio fundamental en la psiquis humana, y esto puede producirse únicamente si el ser humano se libera por completo del temor. A menos que la mente esté absolutamente libre del temor, toda acción produce más daño, más desdicha, más confusión. El cambio en la sociedad es de importancia secundaria. El cambio en la sociedad es de importancia secundaria. Este surgirá de manera natural e inevitable cuando los seres humanos hayan producido un cambio vital en ellos mismos. Solo así el ser humano llegará a tener una mente sin conflictos y podrá llevar una vida llena de compasión, belleza y por lo tanto de orden. Yo acabo de salir de una cabaña, mes y medio. Me había ido del trabajo buscando algo. Me dan este librito para leer y a continuación me encuentro con este artículo. O sea, en la cabaña no había realmente aprendido nada, ni había tenido ninguna iluminación. Pero ese esfuerzo es el que me lleva a encontrar esto. Y a continuación te dice qué es lo que hay que hacer. Tiene que haber ese orden que adviene de la comprensión del desorden. Pero el mismo proceso de dominio genera desorden. Igualmente lo opuesto, la falta de dominio, también genera desorden. Para el sosiego de la mente, su tranquilidad total, se requiere una extraordinaria disciplina. No la disciplina que implica de aprender de otro, sino de la que emana de observarse a uno mismo sin represión, imitación, conformidad o acatamiento. Esta disciplina genera una mente religiosa, o sea, una mente que busca, una mente que quiere averiguar, que es una luz para sí misma. Entonces la mente tiene esa cualidad de unidad, capaz de realizar una acción que no es contradictoria. Capaz de realizar una acción que no es contradictoria. Para ello el ser humano tiene que producir en sí mismo una revolución radical y fundamental. Y esa es la labor
de una vida. Esa es la labor de una vida. Esto me marcó. Esto me marcó. Y esto ya me guió. Y este párrafo último nunca se ha ido de mi presencia y siempre ha estado en mi corazón. Y todo lo que he ido encontrando después y ha venido después está en base a esto. Porque mi intención o mi interés desde que me uní a la Sociedad Teosófica era el de la transformación personal individual. Y toda charla, toda actividad que he decidido realizar ha sido con el interés de que la persona pueda hacer el esfuerzo de autotransformación, de conocerse a sí misma, individualmente. Todos los libros, todo lo que tenemos, va aprendiendo, te va enseñando temas que te van despertando la intuición, que es lo que decía Blavatsky, no para aprendernoslo de memoria y crear otro dogma, no, para que despierte nuestra intuición y ver realmente qué somos y podamos tener esa transformación. Ahora diré algunas cuantas cosas sobre la mente silenciosa, que es lo que he puesto del título, pero quiero deciros cuando yo conocí a Krishnamurti, porque era una de mis ilusiones. Entonces llegué a la rama Hesperia de Madrid, como me había dicho el de la librería Armenteros. Llamé a la puerta, ahí en Mayor 1, no puedo hacer ruiditos. Y en eso apareció este señor Vejete, que tengo una foto con él, y yo estaba súper majo, es que en esa época estaba con mi novia, que nos íbamos a casar, se me ve en la cara, ¿sabes? Estoy con una felicidad de estas que ni te quiero decir. Y entonces este señor Vejete me abre la puerta. ¿Qué desea, joven? Y pues nada, que me han dicho en la tienda esta que le he preguntado sobre Krishnamurti y me han dicho que viniera aquí, ¿de verdad? ¿Y sabe usted algo de esto? Y digo, no tengo ni idea. Pero con la puerta medio abierta, sin que yo pudiera ver nada, y un olor a incienso que salía de ahí, ¿sabes? El incienso ese del Leadbeater, que ya conocéis, un olor a incienso. Y entonces me dice, bueno, pues antes de entrar le tengo que decir los 3 objetivos. Y ahí en la misma puerta me dijo los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica, pero dice, pero el único que tiene que cumplir es el primero, de la fraternidad universal. Los otros ya irá entrando en ello, pero ese es el importante. ¿Está usted de acuerdo? Yo con una curiosidad de saber lo que estaba detrás de esa puerta, le dije, sí, por favor. Y ahí entré y tenían una musiquita, no sé si era el adagio de Albinoni o el adagio pero una de esas, ¿sabes? Que para meditar, que siempre se empezaba, y a mí me encantaba la música clásica. Y entonces, después de mirar en el interior y mirar a toda la gente, digo, yo conozco a esta gente de algún sitio. Me son familiares, como familiares. Y me dio tanta ilusión de ese descubrimiento. Y luego, un tiempo después, estaban muy preocupados porque durante la época de Franco se reunían en el Café La Concha en Madrid, o Saturnino con los otros aquí, hacían cosas a escondidas, más o menos, ¿no? Para que no les acusaran de nada. Y entonces estaban, y no se van, y digo, no se preocupen que ya nos han pasado la antorcha. Quédense tranquilos, que vamos a seguir adelante con este esfuerzo. El adagio de Albinoni, no, lo que dije es que me interesé mucho por el tema, decidí tomar cursos de yoga, Braulio me dijo que aprendiera inglés, me recomendó Estados Unidos, al final me fui a Estados Unidos a tomar los cursos de yoga. Luego en ese viaje fui a Crotona, conocí a la que iba a ser mi mujer, a Ruth, que ya he contado muchas veces la historia, no la cuento de nuevo, y volvemos a España, di una gira, y entre ellas fuimos a Mollerusa y ahí nos encontramos una revista del Teósofo en el que pedían ayuda en Adiar para el centenario. Y entonces mandamos una cartita diciendo que estábamos libres, mi mujer está loco y no nos van a contestar. Y en menos de 2 semanas nos llaman de Estados Unidos, Dora Kunz, que ¿dónde está Ruth? Que oye, que cuándo os podéis presentar allí, que Rada Burnier os necesita porque se ha quedado sin secretaria. Y a Ruth casi la da un soponcio.
porque como tenía 2 hijas adolescentes, dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero yo con una ilusión de ir para allá, pero resulta que a mí no me querían, a la que querían era ella, que era una buena secretaria. O sea que ese era el tema. Así que nada, contestamos, nos preparamos, nos sacamos las visas y allí nos fuimos a la India, ¿sabes? Y ella con un miedo y todo esto. Pero ¿qué ocurre? Pues que fue algo maravilloso, una experiencia auténticamente maravillosa. Y llegamos en agosto, estuvimos, o en julio, y estuvimos hasta enero del año siguiente, y entonces nos invitaron a la escuela de danza de Kalakshetra, nos reunimos con Rukmini Devi, que nos invitó a tomar té, vino Indira Gandhi, y yo me ocupé de grabar todo, porque la persona encargada de esto le había mordido un gato y le había dado la rabia y se había muerto, y me tocó a mí el tinglao de todo y poniendo altavoces, y Dora Kunz por fin vino, y como ella era la clarividente que hacía todo lo de toque terapéutico, y tenía cola, en la India te hacen cola para que les des healing, ¿no? Sanación, y yo estaba poniendo altavoces en la sala principal, y Dora, Fernando, ven a ayudarme aquí, que necesito manos extras con esta persona. Y yo, venga, me bajo de la escalera, yo le pongo las manos y ella ahí haciendo los toques. Fue que genial, no os quiero decir. Y entonces el día del centenario, yo leyéndome toda la historia, que había la subida de escaleras en el edificio principal, donde habían subido Damodar, Blavatsky y Olcott, en ese mismo día, 100 años antes, habían subido por esa escalera. Y Radha Burnier nos había dicho a Ruth y a mí, mudaros al edificio principal porque necesito todas las camas, porque va a venir cantidad de gente. Dice, lo montáis ahí, en la oficina que era de Ginarajadasa, la cama en el balcón, nos la pusimos, usando la ducha de Anivesa. Pero la cuestión es que ese mismo día, esa misma hora, con nuestra maleta subiendo por esa escalera, ¿vale? Una ilusión, ¿sabes? Fue increíble. Indira Gandhi, claro, dando la charla principal, la charla Anivesa. Luego la asesinarían 2 o 3 años después de esa fecha. Krishnamurti vino, que ya había vuelto a Diyar 2 años antes, porque había prometido que el día que Radha Burnier fuera presidenta, él volvería. Y no solo volvería, sino pidió entrar en el cuarto donde escribía a los pies del maestro y estar solo allí. Y a partir de entonces siempre iba, cada año, cuando iba a Madrás, y iba a pasear por la playa donde le descubrieron. Entonces vino a plantar un árbol allá en el... Todavía hay allí... Tengo el cuadrito aquí de reactivar audio, pero me estáis oyendo, ¿no? Te oímos perfectamente. Muy bien. Entonces me acerqué a Radha, porque Krishnamurti había venido a plantar un árbol allá, y me acerqué a Radha y le dije, me gustaría conocerle en persona. Y entonces Radha me dice, ¿cómo no? Veniros mañana a la playa, que él viene aquí a las 4:30, yo me voy a pasar con él y yo os lo presento allí en la playa. Y digo, pues muy bien, y se lo dije a Ruth, digo, oye, que nos va a presentar a Krishna allí. Digo, que muy bien, y venga. Y mi mujer diciendo, ay, qué ridículo, que esto, que vamos a ir ahí. No, digo, tú no te preocupes. Ellos van a andar por la playa para abajo, y como van a llegar a un lugar y se van a dar la vuelta, nosotros vamos un poquito más tarde y así nos encontramos por el camino como si nada, como si no, ¿sabes? Y así es como fue, así es como se paran, y Radha, mira Krishnaji, que te quiero presentar a Ruth y a Fernando, y muy bien, ¿qué tal? Y esto. Y luego al día siguiente Achupat Purna, que era el jefe de la Krishnamurti Foundation en India, nos vino a ver y nos dijo que Krishnaji nos invitaba a los diálogos privados, que iba a hacer con Frihot Capra, con Rupal Seldra, bueno, nosotros, ya te digo, fueron 6 meses increíbles, y todo eso tocó mi corazón, y volvimos a Estados Unidos, nos envolvimos con la Sociedad Teosófica de lleno, yo llegué al consejo, pero al que siempre me ha llenado a mí ha sido Krishnamurti desde ese primer momento, todo lo que enseñaba. Y esta preparación es lo que me iba a llevar al trabajo que llevo haciendo desde hace casi 30 años, esto del mindfulness, que ahora se ha puesto tan de moda. De esto
Krishnamurti hablaba, como también Sri Ram hablaba. Había muchos que hablaban. Hay veces que leo algunos de sus libros y algunas de sus expresiones, las de Krishnamurti, son las que Jon Kabat-Zinn, el fundador del programa de reducción de estrés, expresa, palabra por palabra, como si él hubiera leído a estos maestros. Y eso es lo que, cuando Jon Kabat-Zinn, yo fui a verle al hospital que me había invitado para seguir hablando, a ver si yo podía trabajar con él y trabajar para él, y le dije que era miembro de la Sociedad Teosófica, que había conocido a Krishnamurti, que había tomado estos cursos de yoga con Sivananda. Me dijo, bienvenido, este es tu lugar, aquí te queremos, en el hospital, en la universidad, centro médico. Y ahí es donde empecé a trabajar y a poder llevar todo esto. Entonces, ahora voy a leer muy lentamente una enseñanza que considero básica para entender la relación entre lo que Krishnamurti enseña y lo que llamamos la palabra mindfulness. Yo siempre digo a los pacientes, y esto lo traigo de la teosofía, porque todo lo que yo he enseñado, doctrina secreta, el Gita, he enseñado todo eso. Pero siempre faltaba algo, cómo llegar a la persona de la calle, cómo llegar de forma de que las personas entendieran la importancia de la autotransformación y de la autoobservación. Y que Krishnamurti no logró porque su forma de hablar y transmitir no es fácil. No es fácil. Él tiene una forma muy particular, pero hay veces que no llega a muchas personas. Y entonces me di cuenta con Jon Kabat-Zinn que lo que había que hablar era en la lengua de las gentes. Transmitir todas estas filosofías y todas estas cosas tan aparentemente difíciles de forma que las personas lo entendieran y se implicaran en ese proceso de autoconocimiento. Porque la única forma de poder transformar el mundo es por medio del autoconocimiento personal, porque cada persona, aunque sea analfabeta, cada persona es profundamente sabia. Y es ayudarles a que puedan expresar esa sabiduría. La sabiduría de ser un ser humano, la responsabilidad que implica ser un ser humano, etc. Y esto en este programa lo conseguíamos, sin necesidad de hablar de teosofía, sin necesidad de hablar de esto, de lo otro, sino dentro del territorio donde cada uno está, animarles a que entren en profundidad y puedan entender la diferencia entre la mente bulliciosa o la mente agitada o la mente egoica y la mente silenciosa o la mente que está conectada con lo más elevado, desde el centro del ser. Por eso les decía, todos hemos nacido con una joya que ilumina nuestro camino desde el primer día hasta el último día, que es inmaculada, que no se mancilla, que es lo que llamaríamos buddhi o lo que sea aquí, y nacemos también con un huerto a cultivar, nuestro dharma personal, el dharma individual, no el de tu padre ni el de tu madre, cada uno tiene su huerto, pero la única obligación es atender el tuyo y ayudar a los otros o invitar a los otros a que atiendan el suyo y no poner tu nariz en el huerto del vecino, que es lo que todos quieren hacer. Yo sé ayudar a la gente, no, si no te sabes ayudar a ti misma, no puedes. Tienes que aprender a ayudarte a ti misma, a ti mismo. Entonces dice aquí, bueno, estos comentarios son la enseñanza de Krishnamurti. Nuestra mente trabaja normalmente a través de la memoria y las ideas. Hacemos un uso muy parcial de nuestra mente. No la usamos en su total capacidad, integralmente. Todo esto ocurre porque no sabemos que la mente tiene otra forma de funcionar. Una forma que está libre de memoria, comparación y elección. Esta manera incompleta de utilizar la mente da lugar a un sentido de ineficacia y gran vacío internos.
que tratamos de completar con un creado interés en propiedades, en otros seres humanos, en un enriquecimiento y expansión del yo, que se convierte en el punto de partida de todos nuestros esfuerzos para llenar ese vacío interno. Todo esto lo hacemos mientras estamos sumidos en total inconsciencia. De lo irreal condúceme a lo real. Esa inconsciencia es lo irreal. De que nuestra vida mental es el resultado de nuestros hábitos, ya que no hay nada en la naturaleza de la mente que nos incite a utilizarla de esa manera. Avaricia y ambición, conflicto y lucha están tan presentes en nosotros que no nos cuestionamos el derecho a su existencia, sin darnos cuenta que todo esto proviene de nuestra inadvertencia y falta de reflexión. Y quizá aquí no sea el caso en la mayoría, porque nos interesan estos temas y estamos introducidos en ello, pero en la mayoría de la gente lo vemos en los diarios, en los periódicos, en la tele, sigue lo mismo que hace 200.000 años. Y es precisamente por eso. Toda persona quiere ser feliz. Toda persona quiere ser feliz. Pero la mayoría buscan la felicidad donde no está, en lo temporal. Ahí nunca la podemos encontrar. Ahí nunca la podemos encontrar. El hábito adquirido de evitar conflictos nos impide ver las cosas tal cual son. Unos patrones fijos de escape han mecanizado completamente nuestra vida, dando como resultado una decadencia de todas las cualidades humanas intrínsecas. Las cualidades del corazón, porque la mente bulliciosa está aquí, pero la mente silenciosa está aquí. Está en el centro de tu ser. Pero como estamos envueltos aquí y esta está constantemente agitada y para acá y para allá, que es lo que llamamos el kama manas, por así decirlo, la naturaleza del deseo, entonces la otra no tiene la oportunidad de aparecer porque solo es una mente con dos aspectos y mientras una esté activa la otra no aparece. Entonces en este programa de reducción de estrés lo que ayudamos a esta que se vaya callando poco a poco, a enseñarla a no interferir. Y entonces la otra empieza a aparecer. Las cualidades del corazón, que no se presentan con tanta facilidad, solo aquí y allá, tales como el respeto a la verdad, admiración por la belleza, sentimientos de amistad y de amor, y estar libres de autopreocupación. Estamos todo el tiempo preocupándonos por algo, porque se nos puede caer un rayo en 10 minutos y se acabó toda preocupación. Mirar los hechos sin condenarlos o justificarlos es de suma importancia en el esfuerzo hacia la autotransformación. Sin embargo, mientras sigamos utilizando la mente para protegernos o agredir, para mirar al mundo a través de ideas y prejuicios basadas en un arraigado impulso a la separatividad, hacia actividades defensivas y agresivas, convencidos de que eso es lo que somos, persistiremos en nuestro hábito de escapar del presente y por lo tanto perdiendo el éxtasis de vivir. El éxtasis de vivir, porque el único momento para estar vivos, el único momento para vivir es el momento presente. Y el 90% del tiempo estamos en el pasado, que produce tremenda depresión, porque ya se fue, o en el futuro, que produce tremenda ansiedad y que todavía no ha llegado. Y el único momento que tenemos para estar vivas, para estar vivos, es el momento presente. Para Krishnamurti, o sea, vivir libres del yo y sus logros es la solución de los problemas del mundo. Esa es la auténtica revolución tal y como la ve Krishnamurti, del condicionamiento. Todos tenemos la joya, todos tenemos el huerto. Pero desde el momento en que abrimos los ojos y los sentidos del cuerpo empiezan a funcionar, empezamos a ser condicionados por una tradición familiar, por una religión, por unas creencias, por un esto, por un lo otro, y se va creando lo que es nuestra historia personal, tu yo, tu ego, y que se va convirtiendo en el dueño de la casa, poco a poco.
y manipulándote y haciéndote creer que todo eso es lo que es verdad. Para Krishnamurti existen memorias actuales y memorias psicológicas, o tiempo cronológico y tiempo psicológico. El tiempo cronológico es importante para llevar a la niña al colegio y comprar la leche, o acordarte de que tienes que llamar a alguien. Pero el tiempo psicológico, esa es la carga que llevamos acarreando. Para él existen memorias actuales y memorias psicológicas, y es contrario a estas últimas. Él hace además una distinción entre el tiempo presente y el tiempo psicológico, y es únicamente este último el que crea nuestra frustración, nuestro autoengaño y nuestro conflicto. Las memorias, tu historia personal. Pero cuando yo tenía mis grupos de reducción de estrés con pacientes, les decía a todos: tu historia, por triste y mala y horrible que sea, es importante, porque eres un representante del género humano. Y todos los seres humanos tenemos un cuerpo, tenemos una vitalidad, tenemos emociones, tenemos una mente pensante que crea todo tipo de problemas, y entonces tu experiencia es válida para aprender cómo te quedaste atrapada en todo esto. Y entonces vamos aprendiendo cómo podemos limpiar todo esto y no seguir siendo atrapados en todo esto. El tiempo psicológico se crea cuando anhelamos con vehemencia satisfacer pasado o futuro. En realidad, el único momento que tenemos para vivir es el presente. Sin embargo, la conciencia está siempre moviéndose entre presente, pasado y futuro. Las construcciones mentales son como dimensiones en el espacio, válidas y útiles por crear orden en el mundo de las percepciones sensoriales, pero totalmente engañosas cuando se sobreponen en nuestra vida con sus corrientes sobre hechos que están ocurriendo solo en el presente y son verdaderas solo cuando no están siendo corrompidas por memorias o expectativas. Por experiencia personal y en el transcurso de practicar todo esto y de enseñarlo, porque como mejor uno aprende es enseñando. Uno aprende a vivir en el momento las 24 horas del día. El pasado, que no existe, sí existe, pero el futuro no está aquí, que va pasando. Lo único que me importa es que estamos ahora aquí juntos. Y este es el momento presente. Y esto es lo que importa. Y luego si nos vamos a comer ahí un bocadillo de lo que sea, ese es el momento presente. Y eso es lo que importa. Y si alguien se ha caído, ¿le vas a ayudar? Ese es el momento presente. Y eso es lo que importa. Y nada más. Y nada más. Ahora, si tienes que ir a por la niña al colegio, pues te tienes que acordar que tienes que irla a buscar y ya está. Pero es vivir momento a momento, aliento tras aliento. Porque si no lo hacemos así, estamos perdiendo nuestra vida. No estamos aquí. Estamos quién sabe dónde. En lo que horrible que me hizo aquel, en que qué pena me da que mi madre se murió. No, tu madre ya se murió, tú ahora eres la representante. Ella ya descansa, tú representa ahora. Vive. Vive por todos aquellos que ya no están aquí. Pero siendo tú misma, con tu propio jardín, con tu propia joya. Eso es lo importante. Krishnamurti quiere que vivamos momento a momento en el presente viendo las cosas tal cual son, ya sean agradables, desagradables, neutras, insulsas, tontas. Extendido entre el pasado y el futuro, el yo, como una araña, crea una tela de adquisiciones y hábitos. El papel del tiempo en la construcción de un yo es crucial porque el yo no puede existir sin la idea de haber tenido un pasado y una posibilidad de tener un futuro. La permanencia del ser está totalmente ligada a la continuidad del pasado, presente y futuro. El yo es como un eje de cristalización rodeado de pensamientos, sentimientos y deseos establecidos. El pensamiento condicionado por la idea de pertenecer a un yo permanente es al mismo tiempo un condicionamiento del presente por el pasado y futuro. Inexistencia de tiempo, inexistencia de ser, ambos se manifiestan cuando vivimos el momento presente
momento a momento, no siendo afectados por pasadas memorias o esperanzas y miedos futuros, que esto es lo que se está diciendo. Pero lleva tiempo adquirir esta cualidad, pero todos podemos hacerlo, porque según vamos educando a esta, a no ser la dueña de la casa, a la mente pensante, a la mente dispersa, ok, hasta ahora te he dejado hacer lo que te da la gana. Te crees la dueña de la casa, o el dueño, ese yo le llamo sirvienta o mayordomo, para obtener los dos, ¿sabes? Aunque también puedes tener un sirviente con el plumero, lo que sea. Pero has sido una buena sirvienta hasta ahora, pero se acabó, porque tú no eres la dueña de la casa. Pero me eres muy útil para realizar muchas cosas. Lo único es que vas a actuar y vas a hacer cuando yo te lo diga. Y mientras yo no te lo diga, te vas a estar calladita. Y no llevarme para acá y para allá y de repente, oh, ¿qué ha ocurrido ahí? Oh, que mira, que han matado a 5. Oh, que no sé qué, no sé cuánto. Porque es que la encanta. La encanta. Porque eso es lo que la da vida. Es el mi, el yo. Y claro, todas esas cosas que ves, ¿con qué las estás comparando? Con tu experiencia personal. Si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres de arriba, si eres de abajo, de lo que sea, lo vas a comparar de acuerdo a ese yo que tú tienes. ¿Estamos resolviendo algo cuando hacemos eso? ¿Estamos salvando al mundo cuando nos alteramos tanto contra esas cosas? No. ¿Es bueno estar informado? Es bueno estar informado, pero no afectado. Ni tampoco guardarlo en la memoria. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale? No vale de nada. Cuando vamos educando a esta para que venga al momento presente y deje de distraernos y de llevarnos aquí y allá, la otra empieza a manifestarse, la quietud. Y esta quietud es la que permite que la intuición profunda, la creatividad, la inteligencia, la compasión y el amor se manifiesten. Y esta manifestación solo puede tener cuando estamos en el momento presente. Hay que aprender a ser en el hacer. En cualquier actividad que decidamos realizar, cualquier actividad en nuestra vida que decidamos realizar con total atención, vamos a ser en ella. El cirujano en lo suyo, está haciendo, siendo. El violinista en lo suyo, está haciendo, siendo. El escritor en lo suyo, el conferenciante en lo suyo, haciendo, siendo. Que esto se indica en el capítulo 3 del Bhagavad Gita. Muy claramente. Está en todas las enseñanzas. Y eso es vivir en el presente. Ser en lo que estás. Estoy lavando los platos, estoy lavando los platos. Estoy escuchando una música, estoy escuchando una música. Veo a las gentes por las calles y observo las caras, veo a las gentes por las calles y observo las caras. Y sé que todas tienen una joya en el interior. Una quizá tenga cara triste, la otra quizá tenga una cara feliz. Y no hay nada que se me escape. Cuando el Dalai Lama entra en una sala para dar una conferencia y hay 2000 personas y empieza a hacer así reverencias, no se le escapa un alma. ¿Por qué? Porque está incondicionalmente en el momento presente. Esto es lo que Krishnamurti ha tratado de enseñar toda su vida. Y todas las conferencias que da sobre el miedo, el dolor, etcétera, etcétera, van relacionadas con entendernos profundamente y ayudar a la mente bulliciosa a dejar de interferir y permitir que la silenciosa entre. Y dice así: mientras sigamos usando erróneamente nuestra mente,
Los cambios en el medio ambiente no nos llevarán a ningún sitio. No cambias todos los muebles de la casa, no te preocupes que todas tus manías se van a manifestar de nuevo, por muchos cambios que hagas. Porque la mente recreará en poco tiempo el mismo medio ambiente o algo similar para que caigas en los mismos tropiezos y en las mismas cosas. No porque lo hace con malicia, pero es que le hemos dejado hacer todo lo que le da la gana desde que nacimos y está acostumbrada. Entonces cree que nos está sirviendo de alguna forma, pero que se está sirviendo es a ella misma y no le gusta desaparecer. Nuestro uso actual de la mente la ha distorsionado tanto que se ha hecho torpe e insensible a sus propias potencialidades. La verdadera revolución consiste en clarificar la mente de todo elemento foráneo y hacer el correcto uso de la misma. La revolución no tiene lugar en el medio ambiente, sino en el creador de ese medio ambiente. Y el programa de reducción de estrés basado en atención plena y en mindfulness es para ayudar al participante primero a venir al aquí y a la ahora, con diferentes prácticas. Y a continuación, a entrar en el interior, yo digo como dice Krishnamurti, no sé si lo dijo, pero yo interpreto que lo dijo, a entrar en el interior con una linterna y un aspirador. Porque acarreamos cantidad de memorias celulares de las cuales no nos acordamos. Una bofetada cuando tenías 3 años. Que te encerraron en un armario y te sentiste abandonada. Todo esto está por ahí y eso nos hace sacudir aquí y allá. Entonces la idea en ese segundo proceso es ir liberando esa mente de todo ese condicionamiento por medio de la autoobservación, sin juzgar, sin criticar. Porque le pasa a todos, pero cada uno tiene que hacer su trabajo. Yo no puedo hacer el del vecino, los psicólogos tratan de hacer eso, pero si la persona no contribuye, olvídate, ese psicólogo va a ser muy malo. Porque la persona tiene que contribuir. Místicos y yogis de todo el mundo han formulado cada uno a su manera que el principal problema del ser humano es su propia mente. Pero su diferencia con Krishnamurti se hace aparente cuando examinamos cómo ellos trabajan con la mente. De acuerdo a Krishnamurti, la mente ha de quedar libre de toda confusión que provenga de prejuicios, de todo tipo de rigideces debido al apego, creencias y patrones establecidos. Libre de toda sumisión a una autoridad y de toda dependencia al éxito o al fracaso, a la avaricia y posesividad, a la ambición y al éxito personal. Krishnamurti dice que nuestra mente no podrá ser libre a no ser que sea completamente silenciosa y quieta. No a través de una quietud forzada, no sentar a meditar todos los días, yo me siento a meditar media hora, no, sino una tranquilidad muerta. No una tranquilidad muerta, sino a través de la calma que surge de una autoobservación integral. Y esa autoobservación integral, al principio lo hacemos con una meditación más o menos regular, pero se tiene que convertir en las 24 horas del día. La meditación tiene que ser las 24 horas del día. Y la única forma de hacerlo así es estar en el presente. Y cuando te sale un arrebato de ira, darte cuenta que te está saliendo un arrebato de ira. Y entonces darte cuenta de dónde proviene y qué es lo que lo ha provocado. No para hacer nada. El simple hecho, como decía, de entrar con una linterna y un aspirador es darle luz a esa oscuridad que todavía está anidada ahí en el interior. Y al darle luz se disipa, porque no le gusta la luz. Son como elementales negativos. Y al proporcionar luz no le gusta. Y entonces como llevas un aspirador y ya le has descubierto y lo echas para afuera. Ese miedo que tenías a esto, a lo otro, ya no lo necesitas, lo sacas para afuera. Y esa es la tarea de sentarse a meditar, a autoobservar y permitir que el subconsciente vaya manifestándose en la superficie y entonces ver estas cosas cómo van surgiendo. Me parece que lo dice un poquito más adelante, pero bueno, hay veces que me anticipo. La mente no puede ser silenciada. Esta entra en silencio cuando somos capaces de ver las alteraciones que creamos al maltratarla. Si uno trata de silenciar a la mente con técnicas de yoga y de todo, olvídate. A la mente no hay que tapar. A la
mente no hay quien la pare. Pero no le gusta que la observe. No le gusta que la observe. Y la única forma de que entre en quietud es a través de la autoobservación. Ha habido yogis que han estado años ahí en un bosque metidos aquí haciendo esto. En el momento que le sacas fuera, en 10 minutos, ya está toda la alteración de él. Para Krishnamurti la ignorancia no es la ignorancia de Dios u otras entidades metafísicas de planos superiores, es la ignorancia de nuestra propia mente, de su constitución, de cómo opera y sus motivos, pero no el kama manas y el buddhi manas y tal. No, 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 no. Eso es darle más comida a la mente esta. Es bueno saberlo, pero que no lo ponga uno, es que yo lo sé, como lo dijo Blavatsky, o como lo dijo, no, tú no lo sabes. Está repitiendo lo que dijo Blavatsky, o lo que dijo fulano, o lo que dijo Mengano, pero lo has vivido, lo has sentido, lo has descubierto por ti mismo, por ti misma. Eso es lo que importa, y eso es lo que Blavatsky trataba. Utilizar la intuición. Obsérvalo con intuición, porque la idea es del descubrimiento de uno mismo, porque cada uno somos representantes de toda la humanidad. Y si somos capaces de descubrir lo que sí significa un ser humano y la responsabilidad que eso implica, entonces no solo estaremos nosotros despertando, sino que estaremos echando una mano al resto en ese proceso de despertar. Porque esta joya que ilumina es contagiosa. Y como todos tienen la joya, cuando uno se acerca, entonces esa joya de los demás empieza a vibrar también. Y a decir, esa soy yo, ese soy yo, es verdad. Y empieza uno a aligerar la carga, empieza uno a aprender a perdonarse a sí mismo y a perdonar a los demás, porque el juzgar no tiene lugar. Todos somos débiles, todos somos vulnerables. En la mayoría de las personas, si no en todas, la ignorancia es lo que prepondera. Y por eso cometemos errores y hacemos daños a otros. Para él la ignorancia no es la ignorancia de Dios u otras entidades metafísicas de planos superiores, la ignorancia de nuestra propia mente, de su constitución, de sus motivos. El aquietamiento de la mente con métodos ortodoxos de determinación y esfuerzo para conseguir un objetivo, lo único que logran es que el lodo se asiente temporalmente. Esto quizás aclare el agua. Como dice Lao Tse, tienes la paciencia de esperar a que el lodo se asiente y el agua se aclare. Pero lo único es eso, logran que se aclare, pero en el momento que tienen una actividad fuerte, ¡puf! Si te has despistado, todo se vuelve a revolucionar. Y si quieres que esa claridad permanezca y tienes que estar atento, atento que no se me altere, atento que no se me altere, vas a terminar agotado completamente porque es imposible estar así. De seguro que una mente constantemente tensa aparecerá calma en la superficie, pero esta es la calma de una prisión, siempre lista a estallar cuando surja una conmoción. A la mínima conmoción, yo creí que ya había superado todo, tal. Entonces mi mujer me dice algunas veces, oye, es que Fernando, eres tan frío, no te inmutas con las cosas, ¿has visto lo que ha ocurrido en la tele? Y dice, ¿pero qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer con eso? Digo, no es que no sea sensitivo, es que no puedo hacer nada. Entonces, ¿para qué voy a perder energías y eso? Me da pena, pobre gente, pero... Nunca podremos calmar o pacificar la mente por la fuerza, es la misma mente la que tiene que alcanzar ese estado por sí misma. El primer paso para alcanzar este estado de claridad y silencio en la mente es lo que Krishnamurti llama autoconocimiento, que nos llega cuando la mente observa con gran interés su propia forma de trabajar, haciéndolo con un desapego impersonal, observándolo, con curiosidad.
Ya te has ido por ahí, ya estás protestando, la estás observando, simplemente conociéndola. Es importante distinguir entre autoconocimiento e introspección. La introspección se ocupa de pequeñas secciones de la superficie, mientras que el autoconocimiento despliega sin tapujos la mismísima constitución de la mente, todo su entramado, pelándolo capa a capa, a modo de una cebolla, hasta el lugar del asentamiento del yo, de la raíz, buscando el origen de Dharana, como dice en La voz del silencio, que es la raíz de los sentidos. Su simiente más oculta, incluso la semilla que aún queda al descartar la cáscara de la simiente, entrando en las profundidades del yo, en el origen del yo, del mi, del ay. Toda introspección se limita a examinar algunos elementos de la actividad consciente de la mente, mientras que el autoconocimiento es el de toda la mente, la consciente y la inconsciente. El autoconocimiento realizado correctamente ilumina cada grieta y recoveco de nuestra mente, del ser. Y hablo de mente no de aquí, hablo de todo el cuerpo, porque la mente está en todo. Y la memoria celular, donde se quedan cosas grabadas, es mente. Todo eso es mente, todo el vehículo. De forma que nada quede escondido, pero al mismo tiempo no tratar de interferir con la constitución o funcionamiento de los estados mentales, intentando simplemente que estos salgan a la luz. Si los tapamos, algunas veces los psicólogos meten, no, vamos, te voy a enseñar, piensa en lo positivo solo y pon lo de negativo debajo de la alfombra. No funciona. Hay que observar todo y darse cuenta, ¿necesita esto seguir ahí o no? Y conocerlo. Y entonces, si no necesita, dejarlo ir. En todo esto debemos tener muy claro que la mente observadora no es algo que está más allá de la mente, que tal como un aplique, se trata de la misma mente actuando de forma diferente. La mente observada y la mente que observa son una misma cosa, su única diferencia es la función que realizan, pero no su esencia. Estos dos aspectos de la mente mantienen una peculiar relación. Cuando la mente se activa debido a una agitación, la mente observadora parece desaparecer. Su función de observación se ha difuminado completamente. Cuando por otro lado conseguimos que la función de observación recobre su fuerza, el proceso se invierte y las distracciones de agitación pierden todo su vigor. Esta forma de acercarnos al problema de la mente agitada y dolorida toma ventaja de esta relación. Y por medio de fortalecer la capacidad de autoobservación de la mente, logra un espontáneo aquietamiento y acallamiento de la mente observada y sus distracciones. De nuevo, la mente bulliciosa es actividad, conflicto, mil direcciones, mente dispersa. Cuando la mente está súper dispersa, las personas terminan en la casa de locos, en el manicomio. Cuando les sobrepasa. Llega una crisis emocional gorda y ahí es la quiebra, donde va. Entonces, esa es la mente dispersa. ¿Por qué? Porque le estamos dando indicaciones, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, y luego por otro lado estamos haciendo cosas que contradicen constantemente lo que estamos deseando lograr. ¿Quieres esto? Pero haces esto. Y el subconsciente se vuelve majareta. Y al final la confusión es tan grande que ¡pum! Se queda uno ahí, turulito, y digo, es un ataque de nervios, le llaman. Cuando fui a psiquiatría a trabajar con pacientes de esto, digo, voy a ver qué es lo que tiene, y entonces ponían, ¿cómo era la palabra? Disfunción emocional. Disfunción emocional. Digo, pero todos tienen lo mismo. No, todos disfunción emocional. Eran todos los catalanes estos. Digo, pero bueno. Entonces, la mente silenciosa es pasiva. No interfiere. Solo observa. Solo observa. No sé si me estoy pasando de hora o qué. No queda ya tanto esto. O sea que cansáis. Solo observa. Hay que tener eso. Y entonces cuando la agitada se calma, entonces la se manifiesta. Y en mi experiencia personal y en la de muchos de mis pacientes,
cuando la que observa está más preponderante y la otra se va alejando, desaparece el temor, el miedo a la vida, el miedo a las cosas, no la precaución, las cosas. Hay que cuidarse, hay una zona peligrosa en la calle y tal, pero el miedo se va, porque no hay miedo en esa percepción, cuando uno está totalmente en el momento presente. La observación, por lo tanto, es por lo tanto pasiva solo en el sentido de que no interfiere de forma inmediata y activa en los estados mentales defectuosos, pero dista mucho de ser ineficaz. Al contrario, es muy posible que al final nos demos cuenta que es mucho más poderosa de lo que nos habíamos imaginado. Krishnamurti nos da un primer vislumbre de este poder al llamarlo un estado de alerta total, alertness, percepción total, que no se te escapa absolutamente en nada. Pero sin tensión, sin esfuerzo, sino que la percepción está completa, tanto a lo que es exteriormente o lo que está pasando en mi interior ahora cuando yo estoy hablando con vosotros. Es lo mismo. Que de inmediato convierte la mente observadora en una mente investigadora. Y de esto voy a hablar ahora en Zaragoza, del despertar de los sentidos del alma, que ya he hablado en el pasado. Que puedo ver la cara de cada uno de los pacientes y puedo escuchar lo que está diciendo sin que esté diciendo. Y cómo se está sintiendo sin nada más que percibir. Y entonces me va guiando a cómo seguir el proceso, cómo seguir la clase. Pero estos sentidos del alma se van despertando cuando la mente silenciosa está siendo más presente. Porque esos son sus sentidos. Esos son sus sentidos. Y a través de los cuales el flujo tiene lugar y el maestro del violín toca de maravilla y el maestro cirujano hace su cirugía de excelencia, etc. Porque hay una percepción extra. La de los sentidos del cuerpo tienen una función X, pero los sentidos del alma tienen una percepción diferente, mucho más profunda. El autoconocimiento es, por lo tanto, activo en el sentido de que es un estado de alerta y observación cuidadosa. No se limita simplemente a observar con su luz las actividades extraviadas, sino que también puede acercarse a la frontera de la conciencia, a la zona fronteriza que el subconsciente tiene que cruzar para entrar en la consciencia, de forma que nada en esa región deje de ser percibido. Y esto cada uno lo tiene que hacer individualmente. Y en el programa de reducción de estrés creamos el espacio necesario para que los participantes puedan tener la oportunidad de llegar a esa experiencia individual. Con el apoyo de todos, el instructor lo único que hace es utilizar el grupo entero para entrar en esa percepción tan profunda y ver cómo en cada uno van apareciendo cosas. Ahora me acuerdo de lo que me pasó. ¿Cómo me sacude esto? Y entonces le dan luz. Y llegan a lo que yo digo el ajá. Lo entendí. Lo entendí. Porque cuando uno lo entiende, ya no necesita acarrearlo. Se va. Esta mente observadora es pasiva en el sentido de que no interfiere, pero activa en el sentido de que está alerta y atenta. Por lo que podríamos decir que es pasivamente alerta y activamente sigilosa. Esta mente alerta no solo puede observarse a sí misma, sino que también puede rastrear los más recónditos y penetrar en lo más oscuro de las actividades de la mente. La introspección puede observar únicamente los movimientos más simples de la mente consciente, mientras que la mente vigílica o alerta que estamos describiendo está también en contacto con la mente inconsciente, pudiendo atraer más y más hacia la luz, a la frontera de la consciente, las oscuras regiones donde lo consciente se inmersa en lo inconsciente y el inconsciente se proyecta a sí mismo en el consciente.
Todo esto lo puede hacer porque está libre de evaluación o valoración activa, no juzga. Es indiferente, despreocupación. Y es un poco en la tradición cristiana, en la católica, cuando Jesús baja a los infiernos, en esos días entre esto y la resurrección, es un poco esto, es para dar luz a todo lo oscuro. Y al dar luz a todo lo oscuro, esto surge a la superficie y se difumina. Esa es la idea. Pero esta es la actividad que se supone tenemos que hacer cada nosotros, porque esa purgatorio, esa negatividad es la que está ahí dentro, que íbamos acarreando y que nos hace reaccionar, maltratar a otros y a nosotros mismos. Todo ese tipo de cosas. Ok, la mente consciente, la mayoría de los seres humanos están tan poco conscientes de sí misma, está tan poco consciente de sí misma que la frontera de lo consciente está fuera de su alcance y por lo tanto le da una oportunidad mínima al inconsciente para que se establezca una superficie más amplia de contacto con el consciente. En consecuencia, hace que ambos sufran. El consciente se mantiene superficial y reducido, vulgar y poco creativo, y el inconsciente en frecuente conflicto y disputa, heterogéneo, lleno de complejos, enredos dolorosos. Ya estoy terminando. La mente observadora o alerta es el primer paso hacia la unión entre lo consciente y lo inconsciente. Empieza por lograr que la parte consciente de nuestra mente se haga sensible a lo inconsciente, ubicado en la frontera de la consciencia. También anima al inconsciente a proyectarse más y más en lo consciente. Cuando la interacción de los dos aspectos de la mente queda bien establecida, ambos se benefician. La mente consciente incrementa su profundidad y ampliación de mira, y el inconsciente en oportunidades de autoexpresión constructiva y creativa. Entonces, Krishnamurti no quiere que dependamos de ningún agente externo, de un gurú, de un maestro, de él mismo, de ninguna mente superior o de ser superior, que para nosotros es desconocido. Entonces, dice, cuando nuestra alerta percepción alcanza un punto de intensidad que sin esfuerzo y espontáneamente puede eliminar toda memoria y aversión, todos los miedos y esperanzas, y su único y supremo interés radica únicamente en el contenido del momento presente, externo e interno, subjetivo y objetivo, sin tenerlos que separar, donde no exista la dualidad entre el yo y el no yo, donde ambos sean dos aspectos de una simple e integral experiencia. Este punto supremo de alerta total es lo que Krishnamurti llama awareness, atención plena, conciencia plena, mindfulness. Hoy se ha puesto esa palabra de moda y todo el mundo dice, yo hago mindfulness, yo sé de mindfulness, yo practico mindfulness y todo este rollo patatero, y no tienen ni idea de lo que se trata, que es una habilidad humana que uno puede despertar, y es esa de poder estar en el momento presente incondicionalmente. Entonces, las prácticas del Satipatthana Sutta, del Sutra de la Atención del Buda, que originalmente era solamente para las personas de los monasterios y las personas que estaban comprometidas, y esto, John Kabat-Zinn, mi jefe, con el que llevo trabajando 30 años, hizo un protocolo, hizo toda una descripción de este programa accesible a todo aquel que sufre. Y con un lenguaje natural. Yo trabajé en barrios pobres, en cárceles de máxima seguridad, en departamentos de psiquiatría, con personas mayores con problemas psiquiátricos, con niños. La idea es ayudarles individualmente a calmar esta y a despertar esta. Y que poco a poco la belleza del corazón se vaya manifestando más y más.
y esa belleza humana esté presente. Que, como digo, lo bueno, lo útil y auténtico en ti se manifieste. Se manifieste. Entonces son casi las 7. Sí, o sea que aquí paro. Y si hay alguna pregunta o algo así. Sí, te lo preparo Sí. para que puedas ver los hablantes. Tienen siguiendo los que van a hablar. Sí. Voy a Cuando yo aquí, claro, estoy en la Sociedad Teosófica, no, en mis clases no utilizo papeles ni utilizo nada. Y cuando estaban los barrios pobres, me hace mucha gracia porque cuando les decía, bueno, el programa las clases son 2 horas y media. ¿2 horas y media? Sí, 2 horas y media. Uf, ¿qué vamos a hacer 2 horas y media? Y cuando empezábamos las clases y la clase terminaba, ¿pero ya se ha terminado la clase? Ya se ha terminado la clase. Que ahí siempre les contaba una historia al final, en los barrios pobres, como estaban muy acostumbrados a ver novelas de la tele, de estas que le llaman los culebrones, o sí. No sé cómo lo llamáis aquí. Sí. Sí. Así, entonces digo, yo tengo que hacer algo porque esta gente viene, no paga, tienen que venir 8 semanas, etcétera, y a ver cómo hago yo para que vengan. Y entonces les contaba una historia al final, que no terminaba hasta la última clase. Y entonces cuando ya se iban a ir y ya yo había pasado lista y digo, bueno, están todos y esto, y ellos se van levantando, digo, no, que les tengo que contar una historia. No me digan, digo, sí, había un hombre que vivía en Italia, por ahí en un pueblito en las montañas, muy feliz. Vivía con su familia, su mujer, sus 2 hijos, y cada día era el primero del pueblo en levantarse. Y ese día era el día de su cumpleaños, tenía mayor felicidad. Y entonces abre la puerta de la casa y se encuentra con un muerto en las escaleras. Le entra el pánico. ¿Pero qué ha pasado? Si en este pueblo no ocurre nada. Y esto es mi casa, el día de mi cumpleaños, ¿cómo puede ser? Le dio tanto miedo, tanto susto, que echó a correr hacia el bosque que no visitaba desde que era un crío. Llegó a la carretera principal y se adentró en el ancho mundo. Continuará la semana próxima. Sí, tenías tus herramientas. Ajá, y ahí se iban todos y ya, ay, ¿qué pasó a ese señor? ¿Qué le pasó? ¿No? Al final de la clase cada semana. Era la única forma de mantenerlos envueltos, de mantenerlos practicando, para que fueran entrando en su propia quietud y empezar a utilizar esas herramientas, cultivar ese mindfulness que todos tenemos, que se va manifestando y que lo que hace es ayudarnos a venir al aquí y a la hora, al momento presente. Bueno, ahí veo que hay una mano de Teresa, mi compañera de canto. Hola, es un gran placer oírte porque me llenas de vida. Eso es lo primero. Muchísimas gracias en ese sentido. Y cuánta razón tienes todo lo que dices. Yo soy analfabeta, es verdad. No soy intelectual tampoco. Pero la vida que llevo tiene tanto que ver con lo que tú estás diciendo que me estoy creyendo que soy un intelectual y que sé de todo. Mira, Fernando, mis compañeros ya lo saben, yo lo voy a volver a repetir. Mi vida es un torbellino, pero es mi cuerpo el que tiene el torbellino. Mi mente, como tú dices, claro que sí, y la tengo. Tengo otra mente que es la, llámale como quiera, espiritual, interior, que a mí me anima en la vida a salir a lo que tú dices, a ayudar a los demás. Y entonces es lo único que no tengo en la vida es paz interior. Mucha gente pues posiblemente no sepa lo que es eso. Pero es tan grande poder dar tu vida por otras personas, no dar tu vida, sino poderlas ayudar. Yo cuando voy a lo voy a decir, cuando voy a la Asociación del Cáncer de Extremadura, que llevo ya 16 años,
te lo digo de verdad, Fernando, me transformo. Yo no soy la tela del problema, pero completamente me transformo. Porque tengo que ayudar a esa otra persona, independientemente de que sea. Y otra cosa que tú has estado hablando sobre la actitud. No tenemos que enseñar, no tenemos que decir, ay, estoy estudiando teosofía y tal. No, porque la actitud de una persona que estudia teosofía, cuando hace algo, está con una conversación con alguien, siempre te dice, ¿y esto dónde lo ha aprendido? Yo estudio teosofía, sin más. Pero es la actitud la que nos hace ser, yo no sé explicar, pero bueno, lo dejo ya porque ya te he dicho. Que te quiero un montón, Fernando, que siempre te tengo en mi corazón. Bien. Precioso, gracias. Y esa es la labor. Y lo bonito, Teresa, es que cuando hacemos eso, ¿quién aprende más? ¿Quién se beneficia más? El alma. Uno mismo. Porque estás, al abrir tu corazón de esa forma, ayudas a abrir el corazón de las otras personas, y las otras personas no son tontas, son sabias también. Entonces se hace contagioso y uno se enriquece de esa interacción. Y es preciosísimo. Muchas gracias. ¿Alguna más? Parece que no hay. Y aquí tampoco, parece que no hay. Nada más. Entonces... Eso quiere decir que lo has explicado todo muy bien. Puedo cerrar con un poema como Sí. cerré ayer, sí. Y este es el de Perdido. De nuevo, porque es muy fácil perderse en la vida. Pero si uno se la toma como una aventura, pues ya está, no hay más. Estamos aquí temporalmente. Hemos venido por una razón, quién sabe cuál, pero lo importante es averiguar la razón por la que uno ha nacido y entonces poner todo su enfoque en ello. Pero de vez en cuando nos perdemos en la vida. Yo cuando fui a psiquiatría y atendía a estos pacientes con crisis que se habían tratado de matar y todo esto, y me pidieron que yo hiciera un programa para ellos, para ayudarles cuando volvieran a casa. Yo decía, ¿qué es lo que voy a hacer con ellos? Y entonces la conclusión que llegué, digo, es que estas personas han llegado aquí no porque tengan esquizofrenia o psicosis o esto y estén completamente en otro planeta y soy Napoleón o lo que sea. Han llegado aquí porque se han perdido. Han llegado aquí porque se han perdido. Y es lo que les decía. Entonces lo que vamos a trabajar aquí juntos es qué hacer cuando nos sentimos perdidos. En su caso, llamar al médico, pedir ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, se llama Perdido y es sobre estar perdido en el bosque. Si estás perdido, detente, párate. Los árboles al frente y los matorrales a tu alrededor no están perdidos. El lugar donde estás se llama aquí y tienes que tratarlo como un desconocido poderoso. Mas tienes que pedir permiso para conocerlo y que te conozca. El bosque respira, escucha, este contesta. He creado este lugar a tu alrededor. Si te vas, es posible que vuelvas, es decir, aquí. No hay dos árboles iguales para un cuervo. No hay dos ramas iguales para un gorrión. Si lo que un árbol o un matorral hace está en ti perdida, está en ti perdido, de seguro que estás perdida. De seguro que estás perdido. Detente, párate. Detente, párate. El bosque sabe dónde estás. Déjale que te encuentre. La vida sabe dónde estás. Déjala que te encuentre. Déjala que te encuentre. Gracias. Muchas gracias. Pues hemos de agradecer esta conferencia que nos ha dado Fernando. Podemos decirte que hemos vivido un momento presente, con la mente silenciosa, observadora y escuchando, tomando conciencia de todo lo que nos has transmitido, Fernando. Gracias, Muchas gracias. gracias. Ángel, si quieres comentar algo. No, que voy a comentar después de todo, de este aluvión de sabiduría y este meneo que nos ha dado Fernando para que despertemos, ¿no?
Está clarísimo. Me gusta mucho escucharte, Fernando, porque hablas con una compasión por todos los seres humanos que es bodhisattvika. Así que muchísimas gracias. Mira, me emociono y todo. Gracias por esta profundidad. Y gracias a ti por tu dedicación y a todos por vuestra dedicación y vuestro amor. Esta unión que nos... Que vuelvas pronto. Cuando vuelvas nos vemos. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, pues gracias. Gracias. Gracias.